el tema del transporte, pues ya es es cuando exportan pines, frutas y demás. Pero muchas de las ocasiones en las locaciones donde están los cultivos de uvas vienen de franceses, italianos, el proceso de transformación. Entonces muchas veces también incluso a mí, que a veces muchas veces produce el lugar, manda las botellas y manda las botellas después y la marca está registrada y ya Bueno, ya que terminamos de chismosear, conversar un ratico, podemos empezar a contarles de este viaje para que se disfruten este espacio y vayan pensando en esta maravilla de viaje. Lo primero, yo sé que ya nos hemos ido como presentando y todo, pero hay unas personas conectadas virtuales o ya como para presentarnos formalmente también. Bueno, vamos aquí de entrada. Les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy estamos... Mi esposo no pudo venir, pero él está en paseo. Listo. No te preocupes. Bueno, hoy estamos Fabio Sierra, que ya estaban conversando con él. Fabio es socio de Yurupari. Mateo Sierra, también socio de Yurupari, mi esposo, y yo me llamo Eliana Villa, mucho gusto. Yo no lo he Fabio. probado. Que si lo probó también no importa nada. Pero en Japón compartimos muchos. Bueno, Es que las remolachas fueron hechas aquí desde cero. Es que hay una discusión en el salón, porque quienes asistieron presencial están comiéndose unos chips de plátano y de remolacha que se hicieron aquí. Entonces, sí, porque tiene una connotación africana, porque como compartimos la línea del Ecuador, entonces la alimentación es muy similar, o los productos que se encuentran son muy similares, que es algo que Fabio les va a contar un poco más adelante. Bueno, tiene que ser por la ubicación, tiene que ver más por el tema de la colonización de cuando traen los... ¿Quieres contarles de una vez? De una vez, ven y les cuentas. Bueno, si quieres, hazlo por acá. Ven. Que vean en la cámara también. Por aquí. Me Sí, siento por aquí un segundito. Buenas noches. Entonces les presentamos Fabio Sierra, es mi hermano, otro de los socios de Yurupari, y la intención es contarles un poquito como amenamente qué es lo que se encuentra. Bueno, yo como haciéndoles el inciso de lo que se usa en temas de plátanos y nosotros usamos acá, no tiene que ver tanto por la línea ecuatorial. En parte sí, porque se puede cultivar, pues el clima, la tierra y demás, pero lo que los trajeron fue la colonización de los españoles y todo eso que trajeron ¿cómo se dice? Los esclavos negros en ese entonces. Y desde ahí fue que empezamos nosotros en la costa Caribe, en todos esos lugares, a usar especias, leche de coco, plátano. Nosotros sí teníamos plátano, pero por ejemplo el café, el cacao, pero nosotros teníamos otro tipo de cacao, pero no era el chocolate que tenemos acá hoy en día conocido, sino que era otro tipo de cacao que se llama copoazú, que es más amazónico. Entonces un montón de cosas que vamos a empezar a globalizar por el tema de lo que empiezan a usar y la colonización de las culturas o las negritudes en ese entonces. Entonces desde ahí es que empiezan a implementar especias, maneras de cocinar, los guisos, los ahogados, los estofados, la implementación del arroz. Y van a encontrar, en ese recorrido que vamos a hacer, van a encontrar todo este tipo o este crisol de sabores, de insumos. Y siempre nos imaginábamos un África muy pobre, que la gente no tiene alimentos. Estos dos países que van a tener la oportunidad de visitar, sí tienen una muy baja infraestructura en cuanto a lo que son vías y los desplazamientos y accesos a ello, pero van a encontrar un país rico agrícolamente, no industrializado, pero es un país con comida. Tanzania y Kenia es un país con comida. Es muy fértil la tierra, ¿no? Impresionante en las zonas donde vamos a tener la oportunidad de estar. Son unas zonas muy fértiles donde van a encontrar esa exuberancia de la naturaleza con unos puntos o unas estaciones un poco más marcadas. Pero bueno, ahora yo creo que retomemos porque, o si no, yo los dejo aquí muchas horas. Podemos empezar contándoles un poco de los viajes de Yurupari y como qué características tienen
como especiales, y este viaje particularmente también qué características tiene desde la planeación. Entonces, pues lo primero que les quería contar es que nosotros diseñamos este viaje, los itinerarios, siempre los diseñamos desde cero. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no vamos a coger un itinerario de internet, no vamos a coger un itinerario de cualquier otra agencia, sino que los vamos a diseñar pensando en ustedes, pensando en las comodidades, en los hoteles, en los desplazamientos, en cómo hacer un viaje verdaderamente cómodo y disfrutable, pero no a las carreras. Y si bien acá no vamos a estar en ciudades que muchas veces cuando viajamos a Europa, Asia, decimos, no, es una correría porque hay que ir a este lugar, porque hay que ir a este otro, acá también nos vamos a enfrentar a un tema que hay que mirar muy bien cómo van a ser esos recorridos a los cuales nos vamos a enfrentar, cuáles son esos hoteles, que todo eso se los vamos a contar a lo largo de esta presentación. Y pues por supuesto también son viajes que no hacemos nosotros solos. Para eso está aquí Carolina Piedrahita, se las presento. Caro trabaja con nosotros, Caro nos ayuda en esa parte operativa que nosotros como academia pues necesitamos un experto, y ese apoyo nos lo brinda Carolina. Carolina es el puente de nosotros con el operador en sitio real. Entonces Caro es la que nos ayuda en ese proceso. Y como bien lo decía Eli, acá este es un viaje que ya se hizo una primera vez, se va a repetir y se corrigieron unos detalles para aumentar realmente lo que es el confort en el mismo, no de los espacios físicos, sino más de los recorridos y los desplazamientos, que ahorita les vamos a explicar en detalle, de hecho. Exacto. Normalmente hacemos viajes pequeños, no grupos muy grandes. Este viaje es aún más pequeño porque es un grupo de máximo 12 personas. ¿De dónde sale ese número? Porque en África se van a estar moviendo. Ustedes me van a escuchar hablar de no sé, no, porque yo me imagino como si ya estuviera allá. Yo no voy a estar, pero es que uno se teletransporta. Se van a estar moviendo en unas camionetas, que las camionetas son de 6 puestos. 6 o 7 puestos. Entonces, exacto. El limitante o uno de los limitantes a los que nos enfrentamos es en los vuelos, cuando hacemos los recorridos aéreos o el safari aéreo para conectar un parque con otro, movernos de Kenia a Tanzania, de Tanzania a Kenia, las aeronaves, sí, son unas aeronaves que máximo son de 12 pasajeros, 13 como máximo. Entonces, esa es la intención. Cuando volamos así, esa es como la idea, que no superemos esto para no tomar, porque no hay como tomar un vuelo comercial de una aerolínea más grande, para que tengamos esa alternativa. Entonces, esa es la idea. Si está lleno, sí, ¿qué es lo que dijimos? Si el grupo conformado original se llena y hay demanda para hacer una segunda fecha, entonces, ¿qué pasaría? Fabio, que sería el anfitrión, la persona que los va a acompañar a ese recorrido, Fabio los acompañaría al primer grupo desde Bogotá, Ámsterdam, Kilimanjaro, hace todo el recorrido y se devolvería con ustedes hasta Ámsterdam. Se encargaría de abordarlos en el vuelo de regreso, quienes se vayan a regresar en las fechas propuestas hasta Colombia, y recibir el otro grupo en ese momento y volver otra vez a hacer el recorrido. Eso es lo que hemos tenido como planteamiento, si se llega a ese número, porque a esta reunión llegaron ya un número de viajeros que están muy fijos. Entonces, de hecho, eso es como uno de los motivos. ¿Listo? Entonces, bueno, pues y vemos. No menos importante, también una característica de los viajes de Yurupari es el curso preparatorio que hacemos antes del viaje. Antes del viaje nos vemos más o menos unas 4 o 5 veces acá o virtual también. Hola, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Entonces nos reunimos acá en la academia o se conectan quienes no puedan venir, y en ese curso vamos a ir como entendiendo un poco ese destino que vamos a visitar. Y entendiéndolo desde su historia, desde su cultura, que en su cultura nos vamos a encontrar allá con un montón de tribus y pueblos diferentes. Eso todo lo vamos a entender antes, a quienes nos vamos a encontrar allá,
vamos a hablar también de su flora y de su fauna, pues porque qué más que entender ese montón de cebras que están viendo en pantalla, de dónde salen y por qué están todas ahí, son el tipo de cosas que vamos a ver en el curso preparatorio. Entonces, Y lo terminamos con una cena, acá mismo también, pues esta cena es acompañada de una clase en la que lo que Fabio les contaba ahorita de, bueno, es que esta región tiene estos y estos alimentos, porque viene esto lo vamos a profundizar en esa clase, y Fabio es quien les presenta esto y quien está a cargo también de esa cena, que es un espacio muy rico también, porque es más o menos una semanita o 2 semanas antes de salir, y ya es que terminamos como de cuadrar últimos detalles, bueno. qué ropa necesitan, todo eso es como lo que se pule en ese espacio de tiempo. Entonces, bueno, dándole inicio como ya al recorrido, entonces nosotros... Mira, esto es lo así los va a recibir. Y es... Hakuna Matata es una frase real, existe y se traduce, no hay problema. Y Timón, Pumba existe, y Pumba es jabalí. O sea, son unas cosas que el Rey León, ahora que están decididos a hacer este viaje o van a estar decididos a hacerlo, van a ver el Rey León antes de irse y después de volver van a decir, pucha, esta gente se tomó el trabajo y el detalle de evaluar unas cosas que uno no alcanza a dimensionar viendo eso. Entonces, cuando arrancamos, lo primero que están viendo en pantalla es un oasis, donde las cebras están tomando agua. En los parques hay oasis de agua dulce y agua salada. Es muy particular. Y esa foto, y muchas o la gran mayoría de fotos, son fotos reales del viaje que se hizo ahora en abril. Que para responder una pregunta que surgió ahora, es una época donde el clima es un clima muy chévere, es un clima fresco, es un clima donde no hay tanto polvo, porque no les puedo decir que no hay polvo, porque sí hay en unas zonas de recorrido que van a encontrar polvo, pero van a ver una sabana verde que normalmente estamos acostumbrados, que incluso en las fotos, porque hay unas fotos de unos parques que nosotros en este recorrido no visitamos, pero unas personas que les organizamos el recorrido con esta modificación ya visitaron y las visitaron en época seca. Entonces van a ver que la sabana ya es casi que un heno, es de un color dorado, como lo que vemos siempre en las películas. Entonces ya vamos a empezar. Pasa la foto. Bueno, empezamos el viaje. Es cuando... Espera. Perdón. Ya, ahí. Cuando empezamos nuestro recorrido, que ahorita había la duda, bueno, ¿cómo es el recorrido? El recorrido nosotros sugerimos hacer un vuelo que es vía KLM, que es tomar un avión Bogotá, Medellín, Bogotá, de Bogotá se toma el vuelo que va a Ámsterdam, que hace una parada técnica en Cartagena y se llega a Ámsterdam. Por política nuestra, decidimos que cuando hayan vuelos transatlánticos o que superan las 8 horas y hay otro vuelo largo, tomar una noche de descanso, de tránsito. Quien lo quiera tomar, bienvenidos, esa es la ruta que hacemos la gran mayoría y lo hacemos. Quien dice, no, yo llego, listo, voluntad, te dices. ¿Por qué? Porque es mucho más descansado, son 2 vuelos largos, se llega ese día, llegamos a las más o menos 10 de la mañana, vamos al hotel, señora. ¿Por qué siempre es por Ámsterdam? Pues... No necesariamente, nos ha parecido muy buena ciudad de tránsito, Ámsterdam y KLM como aerolínea nos parece muy buena, pero España no se puede. Sí, claro que se puede. Solo que hay que tomar, por España hay que tomar un vuelo adicional. Un vuelo adicional. Porque Ámsterdam tiene la conexión directa con el aeropuerto de Kilimanjaro o con el aeropuerto de Nairobi, pero Madrid no tiene esa conexión. Entonces Madrid te va a mandar a otra capital seguramente y ya de ahí te mandan a África. Entonces, llegarías a... Digamos que generalmente para ir a Tanzania y a Kenia hay 2 rutas que son como muy a la fija.
Una es por Ámsterdam, Y la otra por otra Turkish. es por Turquía, Por Estambul. por Estambul. Nosotros Es más sugerimos lejos. mucho Ámsterdam por la facilidad que tiene esta ciudad en la movilidad, se conoce muy fácil, quienes la conocen igual, hay muy buena gastronomía, se puede salir, pero también, como les decía Mateo, puede que haya Pues, lluvia, puede que no. Ámsterdam sí, tenemos que estar dispuestos unos a mojanos o no mojanos. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos este recorrido a la ida, todo iba muy bien, lo disfrutamos un montón. Ya cuando nos íbamos a regresar del hotel, nos bañamos, pero ya lo habíamos disfrutado. Y ya después, al regreso, nos quedamos algunos en Ámsterdam y nos tocaron 6 días de sol, que eso es atípico, 6 días continuos de sol en Ámsterdam, eso no es normal, pero es una ciudad muy manejable, que los acompañamos fácil, que como aeropuerto es muy chévere, es un aeropuerto no tan grande como lo que estamos acostumbrados al de Barajas o al de París, que son unos aeropuertos mucho más grandes y un poco más complicados. Esa es la alternativa. O Estambul. Pues Estambul Y como también les decimos, es una ruta sugerida, Sí. en la cual nosotros mismos Nosotros les no ayudamos tenemos en la un- compra, que yo me quiero ir, no, es que, por ejemplo, yo me quiero ir para Madrid unos días antes, bueno, perfecto, así te toca hacer una escala un día más, pues de un avión más, te puedes ir unos días antes, disfrutar, no, yo me quiero ir para París unos días antes, o me quiero quedar también. Son cosas que ya se pueden ir como analizando sobre la marcha y son perfectamente viables, pues. Es plena temporada, te hermosísimo. da al regreso mejor. Al Al regreso regreso, te da sí. perfecto, porque a la ida todavía está más frío. Sí, sí. A la ida no da todavía la temporada. La temporada de tulipanes te da el regreso, porque la temporada empieza como el 10 o el 9 de abril y ustedes están regresando como el 14, 15, si no estoy mal. Ya les voy a contar un poquito. Entonces, llegan a Ámsterdam, salen de Colombia el día 30 de marzo, llegan a Ámsterdam en la mañana del 31. Ese día se los trasladaría al hotel, es un nuevo hotel que queda no en el centro, sino un poquito en la zona como distrito financiero, pero tiene a 1,5 cuadras la estación de trenes y tranvías. Entonces, de ahí se mueve uno a 10 minutos en tranvía o en tren al centro de Ámsterdam. Entonces, perfecto. Se incluye, ese tiene un costo adicional, ese hotel, de lo que es, por lo mismo que hablábamos ahorita. Algunas personas lo toman, otras personas no lo toman, dependiendo la ruta. Después de eso, al día siguiente, después salimos, madrugamos, desayunamos y nos vamos, tomamos el vuelo que va a Ámsterdam, Kilimanjaro. Ese vuelo sale en la mañana y llega en la noche. Llega tipo 8 de la noche, mientras uno sale de migración, todo. Ahí nos recoge ya el personal que nos va a acompañar en el recorrido de safari en Tanzania y nos lleva al hotel. El hotel es un hotel para hacer un tránsito. Ahí llegamos, te recibe ese primer impacto de la cultura africana, que es alegría y servicio. Pues si ustedes dicen, yo no cambio el servicio de los mexicanos, pues van a encontrar algo que lo supera, y son estas personas, son una bondad y una disposición de servir. Ahí dejan las maletas, quien quiera se cambia y cenamos y ya se van a descansar. Al día siguiente desayunamos en el hotel. Eso es un baobab y eso es real. Esos baobabs son los árboles que se denominan árboles de la vida, y esos baobabs quedan en el Parque Nacional del Tarangire. Baobabs se ven en 2 zonas, allí y en Madagascar. ¿Es muy complicado ir a Madagascar? Pues no sé, pues mira, yo no soy el más ubicado geográficamente. Ahorita revisamos y te digo si es posible o no es posible extendernos a Madagascar. Y Caro. eso los vas a ver, y Caro enseguida nos ayuda revisando eso. Y te cuento, los baobabs, Eli, no te pusiste el baobab. No me puse el baobab. Enseguida les cuento, vean, el baobab es el árbol que representa el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque los baobabs
todos tenemos en la mente que los árboles más antiguos del mundo son las secoyas, ¿cierto? Pero estamos equivocados, son los baobabs. No son los más altos, pero en diámetro son más grandes que las secoyas. Y Es una tienen, cosa, y pero- tienen una propiedad de almacenar el agua. Ellos almacenan hasta 100 o 150.000 litros de agua para los periodos de sequía. Entonces, y No es una belleza, el fruto es una cosa impresionante. se come, ahí lo van a poder probar, a la salida del parque lo compran, es rojito, unas semillas. El que no quiera gastar mucho se compra el fruto, el que quiera gastar un poquito más se compra unas piedras hermosas que se llaman tanzanitas y son un espectáculo. Están en el mismo nivel de los diamantes y las encuentran ahí. Entonces, cuando salimos después de desayunar, cogen carretera y se van a encontrar, vamos a tener un recorrido en carro desde Kilimanjaro hasta el Parque Nacional Tarangire. Ahí hacen el check-in del parque y llegan y empiezan a hacer, señora, más o menos 4 horas. No, Que eso yo creo que eso es lo más largo que se va a eso es lo encontrar. más, ese es uno de los recorridos más largos que ya corregimos en el resto del viaje. Eso es en una carevaca, se los digo de una vez, o sea, el recorrido es en una carevaca, cómoda, pero no te puedo decir que es, pero es. No, pues, no te puedes dormir, porque ese es el, Pero te duermes, entonces no es chévere. porque es la única forma donde ese es uno de los poquitos recorridos donde vas a ver África fuera de la burbuja en la cual vas a estar. ¿Por qué? Porque ese recorrido es por carretera, por donde vas a ver, vas a pasar Arusha y vas a seguir hacia la entrada del parque. Entonces nos desplazamos hacia el parque y entramos. Ahí ves cómo viven, las redes eléctricas, la carretera es pavimentada, está en buenas condiciones, pero es muy particular porque entonces te vas a encontrar una cebra, un ñum, y vas en la carretera. Y no estás en el parque. Y no has entrado al parque. Y no has entrado al Como parque. que siempre hay algo que ver, siempre. Entonces ahí empiezan las primeras emociones. ¡Ay, una cebra! Listo. Y después siguen muchas más cebras. Llegas al parque, entras y arranca el recorrido. Ahí sí ves los baobabs. Los baobabs no se ven. ¿Por qué vamos allá? Para ver estos árboles. Por eso es el motivo fundamental de ir a ese parque. Entonces ahí llegamos al hotel. Hay algo también súper importante y es que les estamos hablando de entrar al parque. Entrar al parque no es solo porque vamos a hacer el safari dentro del parque, sino porque este hotel y todos los hoteles que nos vamos a encontrar en el recorrido quedan adentro de los parques. Eso es algo fundamental cuando uno viaja a África, porque hay muchísima hotelería, pero hay muy pocos que quedan adentro del parque. ¿Eso qué implica? Que al momento de salir a un safari, no nos vamos a tener que desplazar desde las 3, 4 de la mañana, sino que vamos a tener el safari ahí, en la puerta del hotel, y ahí empieza el safari. Y eso es hermosísimo. O que abres la hermosísimo. ventana y está la jirafa, o está la cebra, o está ahí. Entonces, ahí, los leones. Entonces, ahí es donde uno empieza a... Entonces, ahí no hay leones. Ahí es donde uno empieza a descubrir que África, el verdadero lujo, no es la opulencia o los hoteles recargados o el mármol. En África el lujo de estos hoteles es el acceso a agua caliente, a una muy buena comida, a que te puedas bañar con agua literal corriente y caliente, que te pongan una bolsa de agua caliente por la noche en los sitios donde hace frío, porque uno dice, África debe hacer un calor horrible. No, hay sitios donde necesitamos que nos pongan, entonces en las noches hace frío. Entonces ahí... Que tienen una gastronomía deliciosa y en los hoteles tienen un servicio increíble a la mesa. Vinos, que por eso dijimos, traigamos un vino africano, porque así sea de Sudáfrica. Eso es lo que uno se va a encontrar allá. Vino y cerveza. Delicioso. Van a poder tomar vino y cerveza. Estas fotos todas son del viaje. Miren lo que es la diferencia. Entonces van a encontrar, esta es la temporada después de los nacimientos. La temporada de los nacimientos, o sea,
estos elefanticos tienen 4 mesecitos, porque ellos nacen entre noviembre y enero. Esto es en marzo, abril, entonces van a encontrar, esto es real. Y mira que la sabana está verde, pero ya con un toque dorado, ¿cierto? Es hermoso y no crean, o sea, esto es, durante todo el viaje se van a encontrar crías de casi que todos los animales. Los elefantes, claro, se ven un montón porque son los más grandecitos de todas las crías, porque los otros son de este tamañito, pero uno se empieza a encontrar que todos los animales están con sus crías y ahorita les vamos a ir mostrando para que se Y den ahí cuenta. hay unos primates, los baduinos. Sí. O sea, paramos a esperar que ellos caminaran y caminaran y caminaran y pasaran y pasaran y estaban ahí. Entonces, los rafikis. Pero, no, Rafiki es amigo. Rafiki es amigo en Swahili. Rafiki es el pajarito. Pasa. Bueno, Bueno. ya vamos al otro día. Bueno, entonces ya ahí acabamos. No, ya al final vas a tener un espacio. A uno le final, provoca yo te quedarse cuento, pero hay allá. muchas cosas restringidas y tiene mucho sentido. Pero eso lo puedes, en las jirafas, en el Giraffe Center lo puedes hacer y en otro de las, en Old Pajeta, que es otro de los parques, sí se pueden alimentar. Entonces, al día siguiente desayunamos en el hotel y se suben a las cómodas camionetas que cuentan con agua a disposición todo el tiempo y salimos en safari por la mañana desde Tarangire en recorrido al Gorongoro. Cuando a uno le dicen el Gorongoro, uno dice, sí, es muy lindo, es espectacular. Pero cuando uno ha tenido la oportunidad de pararse ahí, uno dice, ya entendí dónde filmaron Jurassic Park. O ya entendí cuando dicen el Edén. Pues pucha, es una cosa mágica que uno pueda ver un círculo perfecto. En el centro, un lago y que sea un cráter volcánico y que ahí viven especies, viejitos. No, déjalo ahí que ya me va a devolver. Y entonces ahí viven crías o los abuelos nunca migran porque siempre hay agua y comida. Entonces ahí es donde se quedan toda la temporada los adultos de las especies, pero también llevan a los chiquitos. Devuélvete. Entonces, cuando salimos de ese recorrido, uno hace ese tránsito al Gorongoro, hace ese recorrido, lo disfruta, lo vive, y en la subida al cráter paran y hacen como ese recorrido donde se compran artesanías, que les doy la recomendación. Si van a comprar, compran ahí o compran, ¿en dónde más? En la salida. En la salida del Tarangire o en una de las tiendas de los hoteles, enseguida les digo en cuál, en el Mara. ¿Por qué? Porque cuando visiten a los Masái los vamos a visitar. La decisión de visitar los Masái en ese punto es porque es donde más autóctonos son, pero te van a echar todos los cuentos del mundo y te van a decir, esta jirafa la pintó mi abuelita. Y después en muchos otros puntos vas a ver la jirafa que es china. Pero claramente tendrán sus artesanías. claramente todo, sí tienen unas que son y a originales. uno lo conmueven, la verdad, porque es que es entender ellos cómo viven y como que a uno se le va removiendo todo porque viven en unos bohíos Sí, de paja, ¿cierto? de paja. Chiquitos, Son o sea, como- son de 2 metros. Y uno paga por la, pues no ustedes, el viaje paga la visita. Escogimos visitar una aldea que es de las mejor conservadas, como con menos acceso a, pues las motos no las vimos, de pronto estaban guardadas, pero tienen, por ejemplo, panel solar o alguna cosa así y tienen agua, almacenan agua y ellos migran, ellos todavía son nómadas, entonces ellos tienen 2 aldeas, una en la temporada de lluvias y otra en la temporada seca. Entonces ellos dejan su aldea, emigran a la otra y ahí encuentras, literalmente es un contacto muy bacano, es encontrar de verdad que ellos lo hacen y deciden seguir viviendo ahí, en esos puntos, porque tienen acceso, podrían tener acceso a lo que quisieran. Tampoco les compren las mantas
las mantas no valen lo que ellos les piden. Parte de lo que vemos en el curso preparatorio es entender por qué vamos a visitar esta cultura, por qué vamos a visitar esta tribu, y que como esta tribu hay Muchos unas más. cientos de tribus más, y que el mismo personal del hotel, uno Son va tribus. viendo las facciones y te das cuenta que sus facciones son diferentes a las mías y a las de él y a las de él y a las de él. Y eso es precisamente porque yo sé que a muchos, yo creo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en África los Masai Mara, pero los Masai no son la única tribu, hay muchas más, y es muy chévere como empezar a distinguir eso a ¿Te medida acuerdas de que... 3? De los nombres. Sí. Son muy complejos los nombres. No me acuerdo. Los Tiku. Los Tiku. No necesariamente, pero eso lo van a entender como en el curso preparatorio y les cuentan como ese detalle. Los Masai son los que más consumo de proteína tienen. Hay otros que son más agricultores, hay otros, y cada una de esas tribus ha ido migrando a posiciones de servicio dentro de esta nueva economía que vive en Kenia y Tanzania. Entonces, es muy bacano, incluso de los conductores pueden llegar a ser Masai o pueden llegar a ser, ay, se me olvidó el nombre de las otras tribus, los Tiku, bueno, hay muchas, pero según la zona yo les diré cuáles van a ser. Mateo, Dime. hay un río que se llama Gorongoro. No, el Gorongoro es un volcán. Es un cráter volcán. Fue un volcán. No, es un lago, y es un lago que es por escorrentías del mismo cráter. Entonces desciende el agua y llega a ese cráter como tal. ¿Y qué pasó? Hace millones de años hubo un volcán en esta zona. El volcán hizo erupción, fue tan fuerte la erupción que como que se derrumbó hacia adentro, se colapsó. Entonces, lo que queda, y por eso uno van a ver allá, uno va como subiendo una montaña, llegas a un mirador en el que ahí sí te das cuenta que es que hay un lago en el centro, que eso es casi como si fuera circular completamente. Sí, es una perfección. Y que en todo ese sector, que es gigantesco, vas a empezar a ver un montón de especies de animales. Entonces, pues lo que tenemos se llama así porque así se llamaba el volcán, ese era el nombre que tenía. Hoy ya pues no hay ningún riesgo ni nada, sino que lo que hay es un volcán pura extinto. Vida salvaje. Es vida salvaje y es de una exuberancia y de un verde, empezando porque es el punto más alto. Ahí subimos creo que a los 2100, 2400 metros y nos hospedamos en un hotel, que lo vamos a ver al final, ahí en el borde. Oigan, esa es una de las correcciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos una noche, pero eso es tan mágico que de verdad amerita uno pasar 2 noches. Entonces ustedes van a llegar ese día, no los van a descender bueno, ¿de qué depende que los desciendan ese día o no los desciendan ese día al cráter? Como es un clima que cambia en un perímetro de 20 kilómetros a la redonda y que impactan muchas cosas y nubes, entonces el guía tomará la decisión de decirles, descendamos o no descendamos, y al día siguiente vuelven o no vuelven a descender. Y así se configura como esa oportunidad de estar allí. Ya después hacen el recorrido, sigamos, al siguiente día van a tomar el recorrido que descienden nuevamente del Parque del Gorongoro, que se conecta con el Serengeti. Y en ese trayecto paran espérenme un segundo que tengo que pastelearme el nombre porque sé que es Old Dubai, es ese sitio. Eso es un cañón donde encontraron a Lucy. Lucy es el primer homínido, el primer erectus, o sea, que estuvo parado en dos pies o 2 patas, porque ahí todavía no sabíamos qué éramos. Y ahí es la oportunidad, porque una cosa es que te digan, man, esto es un pedacito de Lucy en el Museo de Ciencias Naturales, y otra cosa es uno decir, marica, allá donde ves esa formación de las capas, y allá encontraron... les van a decir eso. Miren que en la imagen se puede ver un poco unas capas más oscuras, unas capas más claritas. Todo eso obedece a los diferentes periodos de la humanidad y les van a explicar en cada una de esas capas que fueron encontrando los investigadores. Y hay un museo, literalmente en medio de la nada,
y encuentran Pequeñito. chiquitico, Ujú. donde van a encontrar partes, piezas o reproducciones. Es fascinante. Después de ello, ustedes continúan. Eso es lo que lo hace literalmente, porque ese es otro de los recorridos, Natalia, largos. Entonces sale uno para allí, continúa y para en la entrada del Parque Nacional Serengeti. Ahí hacen un chequeo y continúan. En ese recorrido, ustedes se van a poder encontrar parte de lo que me preguntabas ahora, María, la migración. ¿Por qué? Porque ahí está. La migración o la gran migración es un ciclo de vida, no es un momento o una época. Ellos van siempre buscando la comida, donde hay comida fresca. Entonces ellos se van moviendo y todo el año se están moviendo. Entonces, dependiendo de la época del año, ellos están en un punto distinto. En ese momento que van a estar, ellos todavía están descendiendo del Gorongoro hacia el Serengeti y van a encontrar las manadas de cebras y de ñus, y si tienen suerte les va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Tener que parar a esperar que pasen los ñus, que pasen las cebras, o literalmente ver una cebra pariendo, que en ese recorrido nos tocaron 2. Entonces, literalmente uno dice, o sea, ¿esto es posible? Sí, todavía hay partos en ese proceso y seguís. Ya después hacen otra parada, ya como en el centro de control del Serengeti. Entonces ahí paran, se toman un café, uno va al baño, que eso es otra cosa. Uno se imagina que África, la infraestructura es difícil. No, realmente los baños son limpios, cómodos, tienen un servicio que uno dice, esta gente la tiene clarísima, la infraestructura dentro de los parques es muy buena. Entonces entran ahí y ya de ahí sí empiezan a adentrarse hacia el hotel. El hotel queda en el centro del parque. El hotel de nosotros queda en el centro del parque. Entonces, en ese recorrido, van a encontrar las cebras de las que les hablaba y Sí. son como los caballos, pero más chiquitos. Son como una mula, más bien, más parecido como hacia una mula. Y si ven ahí, esta cebra que está mirando hacia acá, está apoyada en la nalga de la otra y la otra está mirando hacia el otro lado, porque esa es una manera en la que ellas se protegen, Se protegen. la que están pendientes hacia todos los lados. Tú miras para allá y yo miro para allá, que no Y las vaya del a centro llegar están ningún dormidas. depredador. ¿Cómo duermen los caballos? Obviamente con bloqueo, las vas a encontrar. Y una expresión que era muy charra y entendimos en ese momento, el wallowing. El wallowing. Wallowing. Wallowing es revolcarse. Nosotros nunca la habíamos escuchado en la vida y nos decían, y son las cebras revolcándose en el pasto o en el cuento o en el pantano o los elefantes. Y uno dice, esto es, sí, y entonces encontramos el cuento. Ahí lo que están viendo es literalmente la época. El chita. ¿Qué La les pasa a decir? chita. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué ven de particular de esta chita que está? El lado de un bebecito, exacto. Miren que esas son las cosas que uno se encuentra. ¡Qué buenos ojos! Ya vimos quién va a ser. Miren, aquí está. En este viaje descubrimos, una viajera dijo, ¿cuál es tu talento inútil? Y descubrimos que el talento inútil mío era avistar este tipo de animales. O sea, ya vimos quién va a ser mi reemplazo en el viaje. Y entonces, aquí en la del centro, ¿qué ven? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Andrés. Bueno, hagámosle zoom. Los leones. Los leones. Miren, o sea, esto es impresionante. Eso Vean es la lo que distancia. O sea, hay un árbol entre el carro y los leones. La primera vez que les pase eso, les va a pasar como Eliana. Cerró la ventana y se sentó. Le dio mucho miedo. Claro, porque es que, miren, cuando esto pasó, nosotros estábamos viendo a los leones en una parte como, no ahí exactamente, sino en otro arbolito, y los leones estaban plácidamente dormidos. Bueno, todos viendo así, pues, súper emocionados a los leones, porque esto era acá, a 1 metro de distancia.
Cuando se va parando uno de esos leones y uno siente que se viene hacia donde uno. Claro, tú ves como si el león te estuviera mirando a los ojos. Pasó por detrás del carro. Se fueron parando los otros que estaban dormidos detrás de él, pasaron por detrás del carro y llegaron acá. Y ahí nos hicimos nosotros un rato, parados, en silencio, viéndolos. Los leones y los animales en general, la mayoría, menos los elefantes, eso es importante, ellos no perciben peligro sienten el del carro como un peligro, como una amenaza, como algo extraño, ya lo sienten como parte del paisaje. Entonces, pues, generalmente no hay riesgo de que ataquen, pero por eso mismo están los guías en los que ellos les van a ir diciendo a ustedes, bueno, estamos aquí al lado de los leones, silencio, o sea, hablen pasito, porque es que uno se emociona. Mateo era uno de esos, se emocionaba, empezaba a hablar durísimo y el guía le decía, hey, más bajito, pero sí, Pero sí es generalmente muy pasa emocionante. esto, estamos al lado y ellos ahí dormidos. Despiertan una emoción que uno no es capaz de transmitírsela a nadie. Cuando regresen, van a compartir la misma emoción. El león. Y ahí tuvimos una experiencia súper bacana. Cerca al hotel nos encontramos un leopardo. En Swahili es un guayu. O sea, veníamos con una racha fantástica, imagínense. En el Tarangire vimos los elefantes. Cuando estuvimos en el Gorongoro, nos encontramos, listo, búfalos y lejísimos, porque es lejísimos, lo vimos con cámara y con binóculos, un rinoceronte negro, que en el parque habían 20. O sea, nos encontramos uno y es súper, andan de a uno, bueno. Y cuando ya llegamos aquí, nos encontramos primero un leopardo muerto, lo había matado un león, porque pelean y el león lo mata. Llegando al hotel, encontramos una hembra montada en un árbol. O sea, eso es fantástico. Bueno, sigamos. Los Nos vamos a hipopótamos. encontrar hipopótamos, Pues- hipopótamos por montones. Pues los conocemos aquí, pero esto es una cosa, o sea, ese sí es su hábitat. Entonces, Sí, están en su hábitat natural, no están importados. y al día siguiente, esto es muy importante, se tomará la decisión en el sitio donde va a ser el mejor momento de hacer el vuelo en globo. El vuelo en globo se hará en el Serengeti o en el mar. Es algo que dependerá del clima y ellos nos lo reportarán o se lo reportarán a Fabio y les dirán, mañana toca madrugar. Ese día madrugamos, nos montamos en el globo y disfrutamos de eso. Ese vuelo en globo es diferente. ¿Por qué? Primero, es en África, en la sabana. Segundo, no es alto, es un vuelo en globo bajito. ¿Por qué es bajito? Porque es para ver un safari, o sea, es para poder ver los animales. Entonces eso es literalmente magia. ¿Cuánto tiempo? Eso Como dura 1 hora. 1 o 2 horas, pero se te lleva mucho pedazo porque mientras tú llegas, la inflada del globo, te montas, despegas, en el vuelo, aterrizan y ya que Nora nos preguntó, hay un desayuno que es brutal, porque el desayuno es, ahí sí pueden tomar mimosas y las mimosas no como las hacemos nosotros, ¿sí o no? Es espumoso con un chorrito de jugo de naranja. Hay unas sorpresas muy lindas que se van a encontrar. Las van a o sea, disfrutar un yo no montón. les quise poner esto en la presentación, pues el desayuno, porque vale la pena que se lleven esa sorpresa. Hay cosas, uno se puede dejar sorprender. Sí. Al día siguiente vamos a volar. No, pues, no. Aquí seguimos, pues digamos que esta es una última foto también sí. ahí en Porque ese día el sale. Serengeti. Ese día después del globo, entonces, ¿qué se hace? Se les da un tiempo como de descanso para que ustedes estén en el hotel y descansen un poquito de la madrugada. Y en la tarde se sale y se encuentran eso. Y Los para leones, ejercitar los ojos. los leones trepadores. Esos leones reposan en los árboles. O sea, ya saben que podemos poner un león en el arbolito de Navidad y es verdad. Porque no se caen. No. Ojo. Tú que eres experta en animalitos, María, ¿hembra o macho? No. No. Es hembra. Los machos no se cuelgan así porque se aporrean. Se las aplastan.
¿Sí o no? Se aplastan. Entonces, ahí es una de las cosas que les van a explicar ahí. Entonces ellos, y uno dice, pero este man y este guía, ¿cómo hizo? Hasta que le pones sentido común y te das cuenta por qué fue el cuento. Pero como es el menos común de los sentidos. Todo esto es en el Serengeti. Todo esto es Serengeti. Ese que es el soy. ¿Cuál? Este es macho, mira que está cruzado ahí. Ah. Yo creí que alguien estaba preguntándome y no era Carlos. Las jirafas. Sí hay y van a tener la oportunidad de ver 2 especies y una subespecie. Porque ustedes van a hacer, nosotros vimos la subespecie no en naturaleza, sino que la vimos en el parque de conservación, que lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a encontrar este tipo de atardecer. El atardecer del Rey León con las acacias, eso es real. Esa foto la tomamos Y desde el hotel. desde el hotel. Desde el hotel. El hotel es mágico, el hotel es en medio de la nada, no se puede salir después de las 6 de la tarde, aclaro, solos, porque es dentro del parque sin cercas de protección. Entonces, debes de llamar para que te recojan en tu habitación y te lleven hasta como donde está el comedor y donde está la piscina. En un carrito de golf. Muy protegidos. El carrito de golf es grandecito, ¿no? Entonces van a creer que son un animal más grande. Sí. Pero pueden tener la... No, Yo creo que claro, sí vas a es querer salir. delicioso. Claro, para poder ir a comer. Hay que ir a comer. Hay que ir a comer, es delicioso. Tomarse un traguito, el A tomarse un vinito. vino. No, la salida es imperdible. La comida de maní, no, es buenísimo. Lo único maluco de ese hotel son Mire, los postres, pero lo van a vean. entender porque eso está lejos de todas partes. Eso es lo que uno vive allá, o sea, uno poder despertarse, tener toda la mesa del desayuno montada al frente Eso es del bacano. amanecer, tener la piscina, tomarse un delicioso vino que allá sabe mucho más rico, o tener por la noche una fogata y que ellos se armen la fogata y estar alrededor de la fogata conversando. Es muy, muy especial lo que se van a encontrar. No, las hienas no se escuchan. No Las se hienas son alcanzan en a el escuchar mar. ahí. Las hienas son en el que sigue. Pero, o sea, ese hotel tiene demasiado canto. Entonces, es como que, para que entiendan Y de- la maravilla de estar con todas esas comunidades en la mitad de un parque nacional que están en la mitad de la zona. O sea, Increíble. que se encuentren ustedes, que hay energía, que hay agua caliente y que hay una, literal, una bañera de este tamaño en porcelana que uno dice, ¿esta gente cómo la trajo? No tenemos ni idea. Y entonces uno dice, ahí, de ese hotel hacia arriba, solamente sigue el Four Seasons. O sea, ese hotel, no se imaginen lujo extremo, el lujo aquí es diferente. Es eso, una cama cómoda, tener agua, tener comida rica que te ofrezcan, sé que quiere comer y que te ofrezcan un menú con varias alternativas y que te lo preparen fresco en ese momento. Eso es la expresión de lujo en un safari. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó en este hotel. Yo estaba hablando con mi mamá por videollamada, estaba desde la habitación. Las habitaciones son como pequeños bungalows, entonces cada bungalow es una habitación diferente. Entonces yo estaba ahí y le estaba mostrando a mi mamá como, mira, ¿no? La habitación. Cuando le digo, mira qué tengo al frente, oigan, se nos estaba acercando un elefante a la habitación. Batiendo las orejas. Y él batía las orejas y se acercaba y como que si me escuchaba hablar, se ponía un poco, uno ya se empieza a dar cuenta como que está bravo, está batiéndome más las orejas. Y yo como que bueno, me alejaba un poquito y hablaba más pasito. Pues, pero y ya, más poquito, él se era que no quedaba había quieto. cerca y era un muro. Y un muro de 40 centímetros. Y después, listo, ya nosotros nos fuimos como para el restaurante. Cuando llegamos al restaurante, empiezan a llegar los demás viajeros del grupo y nos dicen, ¿vieron el elefante? Pasó por todas las habitaciones, desfiló así. El una, elefante otra, fue otra, saludando otra, habitación a otra. habitación. Y al día siguiente, mientras estábamos de safari, el elefante tomaba agua de la piscina. Entonces uno dice como, marica, ¿esto es en serio? Sí, es en serio. También nos pasó, un día salimos de comer, la segunda noche, ay, no podíamos entrar a la habitación, había que esperar un ratico. No había un león, habían 3 hipopótamos porque ellos salen de las charcas en la noche a alimentarse.
ahí estaban parados al frente de la entrada de la habitación, entonces había que esperar, entonces el ranger le pitaba, le aceleraba y el quieto no se movía. Cosas, anécdotas que van a traer de ese viaje. Entonces ya sí, al amanecer de ese sería el tercer día, amanecen 2 noches allí, pasan 2 noches, al tercer día al amanecer, 7 de abril. 7 de abril, van a tomar un vuelo desde el parque y van a volar del Serengeti a la frontera de Tanzania con Kenia. Ese vuelo es en pista de tierra, es muy chévere, de verdad, porque es la oportunidad de uno ver lo que se denomina la fractura del Valle del Rift. Entonces van a ver literalmente la caída y el hundimiento del Valle del Rift volando. Se alcanza a ver la depresión del valle. Aterrizan en la frontera y los trasladan, hacen el paso terrestre, hacen la migración y toman otro vuelo, que ese vuelo los lleva desde Kenia, desde un aeropuerto en Kenia, pues no se imaginen el José María ni el Olaya, es más parecido como el de Tolú. Despegan allí, sí, porque tiene pista ya en asfalto, o sea, ya hay más y van a ver el cambio de la infraestructura. Ya ahí Kenia tiene el doble del PIB de lo que tiene Tanzania. Entonces van a empezar a ver que es un país con un poquito más de poder adquisitivo. Toman el vuelo y aterrizan en el Masai Mara, que es ese. Ahí ustedes dicen, huepucha, literal, ahí tienen el menú abierto, los felinos, hay de todo. O sea, lo más impactante es que siempre nos vendieron las gacelas. Yo me imaginaba la gacela como el tamaño de un ternero. Y las gacelas, es muy triste porque las gacelas son literalmente el snack de un león, porque son como del tamaño de un perro grande. O sea, las gacelas, y creo que tiene más carne un perrito grande que las gacelas, pero son una nota. Y arrancan a ver los pumbas, los pumbas son los jabalíes y de verdad se llaman pumba en su agilio, o sea, no lo estamos inventando. Y son entaconados, o sea, ellos dicen que los 5 feos y los 5 grandes. Marica, a mí me pareció súper tierno. El jabalí me pareció una nota. Y las hienas, bueno, y esos fueron un par de leonas. Que nos encontramos en tremendo cariño, literal, o sea, un rato, se estaban así calando. Divinas. A la entrada estaban cazando un jabalí, también otras. Las hienas, como van en temporada, entonces ahí encuentran hiena chiquita. Las hienas, qué pesar, tienen muy mal manager, las han vendido muy feas, pero no son tan feas como uno se las imagina, son hasta tiernas. Las jirafas bebés. Y los búfalos. Y los ese búfalos, fue un como búfalo. de película, con los pajaritos ahí encima de él. Hay muchas moscas. Y en los leones también se hacen un montón las moscas por los restos de sangre. En ustedes, ahí es importante seguir las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? El uso de la vestimenta. ¿Por qué? Porque hay colores que atraen más animales que otros. Por eso el cuento de los colores de safari son los colores tierra. Son un pantone de colores de ese tipo. O blanco, no puede ser blanco como ese, sino que tiene que ser un off-white para que no se peguen. Sobre todo una mosca. A Carolina se le pegó una mosca, que es la mosca tsetse, y muerde, realmente muerde, sí, muerde, y muerde duro, ¿sí o no, Carol? Y hay moscas, pero son manejables. Son los insectos y como los mosquitos, no son tantos como todos nos han vendido. Se maneja con... En el norte hay más y ahí se maneja con ¿qué? Irónicamente, el mejor repelente que hay es nuestro queridísimo No-Piquex. El No-Piquex tiene uno de los contenidos más altos de repelente para ese tipo de insectos, funciona súper bien. No, de hecho ese tiene menor contenido de lo que te estoy diciendo. El blanco en spray es el que mejor funciona. Y en los hoteles, en muchos de los hoteles, ellos tienen o cremas de manos con los insecticidas, con los repelentes, o tienen unos pañuelitos
y te funcionan bien, porque uno sí se tiene que aplicar, porque uno suda y se le cae el repelente. De ahí seguimos, entonces ahí en el Mara van a tener la oportunidad de ver atardeceres. Este punto, porque hay 3 noches en el Mara, porque es como el punto donde uno dice, pucha, vengo de moverme, recarguemos energía, hay atardeceres lindos, hay felinos, se quedan en un hotel que se llama Ashnill y queda a la orilla del río Mara, que es por donde cruzan en la migración los ñus y se los comen los cocodrilos. Desde el restaurante y desde el bar van a ver los cocodrilos, los hipopótamos y van a poder ver como este tipo de animales. O sea, Seguimos en la tierra de los felinos. ¿Qué pasa con el Masai Mara y el Serengeti? Son geográficamente, están unidos. Podríamos llamarlos el mismo parque. Lo que pasa es que están divididos por una frontera política, que es la frontera entre Tanzania y Kenia, y Tanzania le puso Serengeti y Kenia le puso Mara, pero son el mismo parque. Entonces, vamos a ver una vegetación similar y animales similares. Entonces, nos vamos a seguir encontrando con muchos más felinos, que si no vimos tantos en el Serengeti, vamos a ver más en Mara. Si no vimos en Mara, los hemos visto en el Serengeti. Como les decía, estos son fotos reales aquí. Nos tocó, bueno, pues miren, o sea, miren la tranquilidad, o sea, aquí estamos nosotros detrás del carro, miren esta distancia que hay entre este león y el grupo. mira, acércales para que vean, eso que ven la mancha en el león, esto. son moscas, eso no es una mancha de león, son moscas, por los restos de sangre, porque había estado de caza, entonces las moscas llegan a comer también. Y algo muy lindo que nos pasó también, que está con estos 2 leones, incluso Son había jóvenes. un tercero. Normalmente son las leonas las que cazan. Las leonas cazan y ya llevan la comida a donde los machos también. ¿Qué pasó? Que estos leones son leones jóvenes. Cuando los leones están jóvenes, todavía cazan. Entonces cazan leones y leonas. Así, jóvenes. Nos tocó un momento que eso no tiene precio. como repetición, no tiene precio. Y fue que vimos a 3 leones, así como estos 2 que ven acá. Cazando un más búfalo uno como el que tercero. estaba ahorita con los pajaritos. Cazando un búfalo, vimos todo el acecho en el que nos dábamos cuenta que había un león por acá, otro león por acá y otro león por allá. Y el león, los 3 coordinados, sacaban la cabeza como por el pasto, miraban y la volvían a bajar y caminaban así, agachados en el pasto. Volvían y la sacaban y volvían y la bajaban y seguían caminando. Uno los veía que ellos tenían como una estrategia para cazar ese búfalo. Eso fue muy, muy lindo. Esto fue al atardecer, ya nos íbamos a volver para el hotel. Ya. Les voy a decir una cosa, no nos tocó el mordisco. No nos tocó el mordisco. ¿Saben por qué? Esas son las cosas no tan, pues, a ver, uno allá entiende que es que esa también es como la naturaleza en su máxima expresión. Y antes, qué bueno que casen, porque qué bueno que tengan comida. Pero también pasa que hay unos guías o operadores turísticos irresponsables. Y nos tocó uno que llegó en un carro, un guía y un fotógrafo. Para tomar una foto. Para tomar una foto, el guía se le atravesó en todo el carro a los leones y ya. Los Entonces, leones se la fueron. manada que estaba ya más el otro adelante, búfalo alcanzó a la manada. Los búfalos se devuelven y protegen al búfalo que estaba para presa. Pero ese fue el desayuno. Ese no pasó a almuerzo del otro. Ese no llegó a ser almuerzo. Ese pasó de cena a desayuno. Y ahí les toca celebrar el cumpleaños a Fabio. Fabio va a estar de cumpleaños, les toca el cumpleaños de Fabio el 8 de abril. Le encanta que le celebren el cumpleaños. Y lo mejor de todo, sale todo el hotel a cantarle. Ojalá y sí, eso va a pasar. Entonces allí les recomiendo, los masajes no están incluidos, pero valen toda la pena del mundo y el costo no es alto, pues de verdad. Bueno, al que le preocupe mucho la lavada de la ropa, eso es un dato curioso.
En África, en los hoteles que tienen un poco más de infraestructura, entonces, pues el primer día llegan al Taranguilla y no hay nada que lavar porque todavía no hemos ensuciado la ropa. En el Gorongoro pueden lavar lo que traigan como de ropa y un número de piezas, más o menos son 10 por persona. Entonces te dejan lavar. En el Serengeti no hay servicio de lavandería porque van a entender dónde están. En el Mara vuelven y tienen infraestructura y pueden lavar por cada noche, les dan un número de piezas por viajero. Entonces como que es muy bueno porque uno va a tener como su ropa no tan sudada y limpia y chévere. Entonces de ahí, ese es un plus muy bacano. De ahí, ya el día... Creo que tenemos por aquí... Ah, bueno, este es un atardecer en el hotel. O sea, el esto hotel. fue... Nosotros estábamos acá. Abajo, esto aquí que se ve en la está esquina, el río Mara, que es donde pasan literalmente los ñus, donde los cocodrilos se comen los ñus. En ese hotel sí escuchan las hienas de noche, sí las escucha uno cuando va del restaurante a la habitación. Es muy seguro, en ese hotel sí se puede caminar. ¿Por qué? Porque ese hotel tiene 2 perímetros de cerca eléctrica protegida. ¿Listo? Y en el del Serengeti, se me olvida, cuando vean, van a ver como unas torres de agua, y no son precisamente unas torres de agua, son unas torres de vigilancia donde están los funcionarios del hotel para cuidarnos en las noches. Bueno. Estas son las habitaciones, son como una carpa tipo inglesa, pero con todas las comodidades. Pues vas a tener absolutamente todas las comodidades, tiene su balconcito, tiene su salita, todo. Y hasta macarrón se encuentra uno en el postre. Eso es increíble. Que lo diga Fabio, cómo es de fácil hacer un macarrón y hacerlo, ahí uno dice como marica, esta gente la tiene muy clara para el servicio. En el Serengeti no pidan más al postre, porque el postre ahí no va a haber más de, tiene más. Este hotel tiene chef pastelero y chef mamá. A ellos les gustan mucho los postres. Sí. Y ahí el día 10 nos despedimos del safari en Masai Mara. Nos llevan a la pista, tomamos otro vuelo. Eso fue otra de las correcciones, ya no es por tierra, que era muy lejos, y vuelan del Masai Mara a Nairobi. No es porque se acabe el recorrido, es porque aterrizan en Nairobi y de ahí toman otras camionetas y los van a desplazar de Nairobi a Olpajeta. Olpajeta es este sitio donde hay 2 rinocerontes blancas, Fatu y Najin, que son las 2 últimas hembras que quedan, sí, en el mundo. Entonces van a tener la oportunidad de verlas, pues, si sobreviven hasta que vayan. El problema de los rinocerontes es, entran en celo cada 4 años, duran 3 días en celo, no viven en manada, y por el peso es súper difícil que el macho pueda montar la hembra. O sea, literalmente están destinados a extinguirse. Pues porque es que entonces aquí han intentado, porque esto es una reserva, esto ya es una cosa distinta, de intentar hacer el proceso de reproducción para que hayan más, pero no han podido ni por medios artificiales. Ahí les contarán todo eso. Ahí Natalia tendrá la oportunidad de darle zanahoria, porque esas sí reciben zanahoria. Después van a conocer una que es una que es ciega, ¿cierto? O es en Samburu. En Samburu. Pero igual, pues, o sea, yo les digo, o sea, tener la oportunidad de tocar un rinoceronte es mágico. Estos 2 parques no los visitamos nosotros. Carolina fue, después de que se acabó el recorrido, nos abandonó y siguió hacer la inspección y siguió de paseo y fue a estos 2 parques, y por eso decidimos incluirlos. Ahí llegan, María, te están pasando ahí la tabla de asistencia. Y entonces llegan a este sitio, en el recorrido hacen un almuerzo, en el tránsito llegan, disfrutan, el sitio es muy chévere, y al día siguiente
están ahí y se desplazan. Esta es otra de las especies de jirafas. Hay dos, no me pregunten cuál es cuál, porque yo sé que Carolina la tiene más clara. Nosotros esta no la Reticulada. vimos en La vivo. jirafa reticulada. La forma de la mancha. Es la, Miren que es diferente la manchita de esta que la manchita de esta. Esta es la Masai, que está al la sur. jirafa Masai. Y esa es la reticulada. Y hay dos. Allá las van a encontrar. Pero sí se ve la diferencia. Y después van a ver una subespecie, que es, esa la verán en Mara. Entonces Ya les ahí vamos se a muere, mostrar. y que se mueren. Aquí vamos a estar, pues van a estar haciendo safari también, entonces van a seguir viendo más Zamburu. animalitos, las Pero avestruces. las zamburas son más o menos 3 horas desde el Pajeta. Se desplazan de Olpajeta a Zamburu por tierra, igual en proceso de recorrido, y van a ver estas fotos que están viendo. Nosotros no las tomamos, estas fotos las tomó una familia que estuvo ahora en el recorrido y ven que la sabana es distinto el color. Esta es la sabana ya dorada, en verano, con más polvo y más calor. Entonces esa la tomaron en ese momento. Entonces eso es de la época de julio-agosto. ¿Qué? Es más caliente. Es mucho más caliente. Es muchísimo más caliente. Pero en esa época también es bien caliente. En la que vamos nosotros, pero no al Pero nivel no, de no esto. al nivel Es de que junio. una cosa es tú manejar 28 grados, 30 grados, a subirte a 34, 37 y metido uno entre una camioneta al aire libre. Entonces Pero es, espectacular, les va a encantar. entonces ya, Y la atención. este es el río donde van a visitarlo, que este río, esperen si ahora les digo, río Eguaso Niro. Se ve, Dale, Sí, dale. se pues. ve desde el hotel y ustedes van a tener como tiempo de descanso. Entonces, en ese tiempo de descanso, la piscina es infinita, mirando el río. O sea, y todas las carpas tienen su propia piscina refrescante, chiquita. Para meter los pies. No se cabe. Pues sí, pero pues no es para hacer piscinas, pues. No, pero la que al frente del río sí puede hacer piscina. Pero cada carpa tiene su piscinita para refrescarse y mira hacia arriba. Entonces es súper interesante. Y la comida es deliciosa. Esto es otro tipo de cebras. Tienen las orejas peludas y las rayas son distintas. Son negras con blanco. Esas son blancas con negro. Las otras son negras con blanco. Ahí sí se van a dar cuenta. Y si es verdad, como cuando nos dieron en la película de Madagascar, las cebras hay blancas con negro y negras con blanco. Y estas son blancas con negro. Y las orejas son peludas. Pues son Y más como peludas redondas. y como redondas, como de conejo, como raras. Y Al allá, que le gusten los pajaritos. Sí, que- y allá es muy interesante porque es al frente de la montaña que es sagrada. el Monte Kenia. ¿Cierto? No, otra. Es como, háganse de cuenta, la roca sagrada de Australia. El Uluru. Y ellos lo consideran sagrado. Entonces, las zamburus, que es una tribu, y varias personas del hotel son zamburus, las sacerdotisas suben ese monte a hacer ceremonias para que llueva. O sea, es súper sagrado y tú lo ves y realmente te parece sagrado el monte. O sea, ¿Y si llueve? pues si llueve, no creo que llueva, pero es impresionante. Yo te digo, vas a entender en el curso preparatorio un montón de cosas de ellos como tribus y de creencias que uno dice, esta gente, y son muy distintos a las negritudes que nosotros conocemos, porque tú, si bien los ves, tú los miras a los ojos y su mirada es alegre y ves su alma, pues sientes como su energía diferente a la de los otros, sin tanto dolor, sin como toda esa carga de opresión y esclavitud generacional que han tenido, los ves más libres, más armoniosos en ese tema. Sigamos, en lo que sigue acá, a los que les gusten los pájaros, van a encontrar unos pajaritos de muchos colores, muy diversos, ¿sí o no? Sí.
hay de todos los, De pues de todos. todos no. Hay pero unos que sí uno hay- dice, estos los tenemos en Colombia, hay otros que uno dice, uy, esto está raro. raro. Bueno, terminamos ¿Cómo? con esto. Ahí está. ¿Cómo es esto? Ya al día siguiente, esa mañana, toman un vuelo, para no tener ese recorrido, toman un vuelo en la mañana desde la pista, cerca al hotel, en Samburu, y los lleva a Nairobi. Cuando llegan a Nairobi, los llevan al Giraffe Center, que es donde hacen el proceso de conservación de esta subespecie. ¿Qué pasó? ¿Por qué van allá? Aparte de la experiencia, porque es que, a ver, uno poderle dar comida a una jirafa, eso no tiene tampoco precio. Pero digamos que el propósito de esto no es darle comida a la jirafa y ya, sino entender también por qué, por dónde, tomarse la foto, darle comida. Ahí vamos chuleando. Y no quedarnos, ese sitio pertenece al hotel famosísimo que hay en Nairobi, que es donde la jirafa entra por el balcón. Si tú quieres ese, te lo podemos poner a dormir ahí. La noche adicional vale más o menos entre $1,400 a $1,600 sin desayuno por persona. Y aquí estás viendo el hotel al fondo y dándole la comida a la jirafa. Entonces ya es una decisión de cada quien como quiere. Lo que quieras, lo organizamos, no se preocupe. Entonces allí la tienda de cositas, o sea, de souvenirs para comprar ahí, recomendada. Tiene cositas muy diferentes. Esa vale la pena. Sí. Y se van a dar cuenta, esta es otra, bueno, Mateo les decía, es una subespecie. Las manchas son distintas también. Pero digamos que más allá de las manchas, es un tema pues como de conservación de las especies. Había Claro, 120 y Kenia, hay Kenia y 1.400, Tanzania 1.200. por mucho tiempo pues fueron, o sea, el turismo era turismo de caza, entonces vamos a matar los animales. Ahora, ¿qué han hecho en los últimos años? Han tratado de conservar aún más las especies y han tratado de identificar especies que se están extinguiendo, como estas que están acá, y se dieron cuenta que estas son una subespecie, y si esta especie se cruza con la especie, pues prioriza el gen es el de la especie. Entonces se van acabando entre ellas mismas, ni siquiera por la caza, sino entre ellas mismas se van acabando. Es que aquí están 120. ellas solitas, las están reproduciendo. Y las van ¿cuántas? enviando a puntos específicos o a parques específicos donde no tengan posibilidad de cruzarse para que siga avanzando. Cuando arrancó este programa habían como 100, 120 y hoy hay más de 1,200, si no estoy mal. O sea, van en una labor súper chévere. Entonces vale la pena ese cuento. Y la baba de jirafa, no, en serio, es verdad, la baba de la jirafa es un antiséptico porque como ellas con su lengua se comen las hojas de la acacia y la acacia tiene tantas tunas, han desarrollado que la baba tiene propiedades regenerativas y ayuda para que se recuperen más rápido al ser propiedades antisépticas. Después y van de a eso, terminar el viaje. Nosotros antes de, pues como ya cuando estamos terminando los viajes, hacemos como una cena o un almuerzo, pues como en un lugar especial. Acá se van a encontrar un lugar en el que van a almorzar en Nairobi, que es deliciosísimo, es un concepto que es el restaurante alrededor de la huerta. Tienen una comida excelente, o sea, está a una muy buena ahí categoría. Fabio les ayuda a criticar. Y van a comer de todo, o sea, la idea es que prueben los postres también, todo es rico en ese restaurante. Y así es como nosotros ya como que cerramos el viaje, ya se quedan como en una tarde libre por si quieren ir. Nosotros, por ejemplo, ¿qué pues no es queríamos? libre, los llevan a que ustedes digan, bueno, quiero comprar chocolatinas o quiero comprar estas Café, especias, por ejemplo, o unos el café que es marañones, delicioso. el café. De hecho, ténganlo súper presente, es más rico el café tan sano que el keniano. Entonces, ese sí, compren unos ahí como donde tengan la oportunidad. Igual el café es muy tostado, pues para que lo sepan, entonces es diferente al nuestro, es más quemado, entonces eso es como ya dependiendo de los gustos. Y los llevan a que hagan unas compras y ya los llevan al hotel. ¿A qué? A que ese día en el hotel puedan descansar, bañarse, organizarse.
se sale en la madrugada, pues como en la noche de ese día se toma el vuelo de regreso. Entonces es un día donde va a estar pesadito, se cansa uno, llega y toma ese vuelo es como a Pero la 1 de la esa- mañana. Es importante que sepan que esa noche, así uno no duerme en el hotel, esa noche está incluida para que por ahí a las 4 o 5 de la tarde puedan llegar al hotel, empacar bien maleta. las cosas, ya pues como la maleta grande y todo, si quieren organizar maletas, bañarse, si quieren cambiarse de ropa, como para que ya salgan como más frescos y descansados para el aeropuerto. No se tienen que preocupar por ahí, vamos a estar ahí como a la deriva hasta, no, tienen un hotel al que llegar por si quieren llegar. El que quiera, el que Y la quiera, cena está incluida el que en quiera el hotel. cenar antes de... Si se va a quedar de todas maneras en África. Ah, Te puedes quedar te esa puedes noche. quedar. Sí, sí. ¿Te quieres quedar conmigo? Entonces, entonces sí, se queda en ese hotel y ya se puede tomar, se puede extender el tema. De ahí ya se toma el vuelo. Cuando se toma el vuelo de regreso, al amanecer del siguiente día, llegan el 14 al amanecer a Ámsterdam nuevamente. Pues se puede tomar esa noche de tránsito y el día 15, que es el día después, regresan a Colombia. Bueno, les contamos un poquito. Hoteles. En Ámsterdam, el hotel sugerido es el Novotel Amsterdam City. A la llegada al Kilimanjaro es el Airport Planet Lodge. En el Tarangire es el Sopa. En el Ngorongoro es el Serena Safari. En el Serengeti es el Serengeti Sametu Camp. En el Mara es el Ashnil Mara Camp. Igual, más que nombres, yo creo que cuéntales un poquito de cómo son esos hoteles, o sea, qué Bueno. se van a encontrar, porque hay unos que dicen, porque por ejemplo, Campamentos y o lodge. campo, no sé qué. Ok, entonces. Y te voy a poner por aquí una imagen como de referencia. Listo, entonces empezamos. En la parte superior izquierda está ese es el Serena. El Serena Ngorongoro. en el Ngorongoro, en el borde del cráter, que ven la caída acá, y las habitaciones, toda la infraestructura del hotel es en piedra. O sea, no es Outlander. Y es súper chévere. Ven que es una topografía distinta, un clima más frío, hay niebla, hace frío, pero es delicioso. Esas son las habitaciones y la cena es en un lugar súper espectacular, pues con vista al cráter, ahí se desayuna y este de acá es el Sopa. No, espera, el Sopa, el del Tarangire. Ah, ¿es el Sopa? Sí, el del Sí. Tarangire. El del Tarangire. Este es el del Tarangire. Tarangire Sopa. El Sí, Sopa, sí. sí. Es un hotel que también es, cuando dice lodge, es que tienen más infraestructura de hotel, estando incluso dentro del parque. Es un hotel donde uno duerme es en los bungalitos de arriba y este es el área común donde está el comedor y el bar. Listo. Este es el del Serengeti. Ese es el Sametu Camp. Cuando hablamos de camp, son porque son campamentos literalmente con tiendas, pero con todas las infraestructura de baños, de las amenidades y todo el confort que lo caracteriza. Son 2 campamentos, o 3, porque 3. me acuerdo yo, este es el del Serengeti, este de acá es el del Masai Mara. Miren que se ve como un poco la carpa. O sea, son unas carpas tipo inglesas súper bien dotadas, pues, y con Pero baños. No se siente que sea carpa. no se No, siente que sí. sea carpa. Tiene piso, tiene pared. Este Claro. es el baño, pues es que miren, este es el baño. Porque la parte de los baños sí son muros, entonces pues sí es como más Al Listo. momento de la infraestructura. elección ¿Al momento de qué? al momento de la elección, cuando Yuri eligió los hoteles, se primó esa comodidad y esa infraestructura de baños. O sea, que realmente tuviera pared, o sea, que se sintiera como... al lado de los leones está tirado. No. Pues en el Serengeti uno sí se siente un poquito más en la mitad del parque. En la mitad del parque, pero toda la carpa tiene todas las propiedades de seguridad que no te va a pasar nada. Ah, sí, Entonces, pues, de hecho, para mí, la verdad, en el Serengeti me hizo una casita. sí, Sí. es una cabaña.
más que una Porque carpa. tiene hasta terraza, y tú te puedes sentar ahí. Tienen No me fogata. senté porque me viene. Los zancudos. De que la volviera a morder la mosca. Está muy miedosa. Estos ya son en Olpajeta, ¿cierto? Ah, no, sí, En- o en uno de los dos. o en Samburu. En Buffalo Buffalo Spring. Spring, en Samburu, que son hoteles donde, si bien la infraestructura es tipo carpa, vas a tener unos restaurantes con todo el servicio pues disponible, o sea, comida caliente todo el tiempo. Esos son en bungalows, con unas cabañitas. Los bungalows. Listo. Ese es el tipo de hoteles a los que ustedes se van a enfrentar. Que no van a dormir en una carpa ni se van a morir del calor. Eso sí les digo, no hay aire acondicionado en ninguno. En esos hoteles la acomodación puede ser Individual o doble. Pues la única opción. No, también algunos de estos hoteles tienen habitaciones familiares, no todos. Son sujetas a disponibilidad, pues si alguien quiere como una habitación, y ya son... ¿Familiares es de cuántas personas? Familiares son casi 2 habitaciones, o sea, 4 personas. Algunas tienen recargo, pues como tal, porque la infraestructura de la habitación como tal es como una suite. Pero realmente la comunidad de las habitaciones es súper buena. Bueno, les podemos proyectar el itinerario. Mientras estábamos en la charla, les debió llegar el itinerario. Si no les llegó ahorita, nos dicen y se los mandamos después de la charla. De todas maneras, se los vamos a proyectar por acá para que también lo puedan ver. Denme un segundo por acá. Pues ya vieron que los que están acá presenciales tienen como un resumen del itinerario. Perdón, es que eso es Hay un confuso. mínimo de personas, pues fijo el viaje, o sea, espera que es el mínimo de personas que digan voy. El mínimo de personas para que se dé el viaje son, si no estoy mal, son 6 viajeros, un acompañante. Ese es el mínimo. Lo ideal, pues, que nosotros buscamos son 12 viajeros, un acompañante. Ese es como el ideal. Hoy como tal, ya casi que esa primera fecha está, ¿cierto, María? Está copada. Entonces, si se da como las condiciones, entonces sería 1 o 2 fechas. Esa es la intención. ¿Qué te pasa? La pantalla completa. Y ven acá. Bueno, los temas difíciles mientras les voy contando. Entonces, Eli, ¿ya? No, a ver, que Sí, está ya. incluido todo lo que es alimentación dentro del recorrido y la porción terrestre, todo eso está incluido. El valor que encuentran ahí, que hay de adicionales. El tema del valor de la visa, que se liquida al momento, se estima $150. No debería sobrepasar ese valor. Son las visas digitales de Kenia y Tanzania, señor. Con pasaporte de España también. Con pasaporte de Sí, España también necesita la visa. Porque es que, y si hay pasaportes americanos, es más recomendable viajar o entrar a Kenia y Tanzania con los pasaportes o colombianos o europeos. Porque desafortunadamente los americanos siguen cazando mucho. Entonces, al tema de los americanos, los chilenos y los mexicanos. Entonces, tienen como cierta restricción a la hora de sellar pasaportes. Y las visas tienen más trámite. Bueno, Estoy proyectando. ya estás. Ah, bueno, entonces, ¿qué estamos ahí? Ah, bueno, yo me voy para allá. ¿Dónde está? Servicios Ahí. incluidos, hoteles. Entonces, están todos los alojamientos incluidos descritos en el itinerario, que son desde la recepción en el Hotel del Kilimanjaro, el Airport Planet, el Tarangire Sopa, las 2 noches del Serena en el Gorongoro, las 2 noches del Serengeti, las 3 noches en el Ashnil, la noche en Maisha, que ese es en Olpajeta, las 2 noches en Surana, Buffalo Spring, y una noche en el Crowley Plaza en Nairobi, que esa es la que nos sirve ya para el retorno. La alimentación, todos los desayunos están incluidos. El agua está incluida en los recorridos. ¿Cómo así? En los carros de safari siempre va a haber botellones de agua disponibles para ustedes llenar los termos, porque hay que tomar agua. Y si no la incluimos, en esos recorridos sería súper difícil. No hay la tiendita en tal parte, no, eso no existe.
Todos los almuerzos, según el itinerario, solamente hay un día donde el almuerzo es picnic box, o sea, que son como unos wraps por el tipo de desplazamiento y por el recorrido que se está haciendo. De resto, casi diría que todos O sea, los otros ustedes llegan almuerzos a África y al día siguiente no se tienen que preocupar por desde esa misma noche, desayuno, almuerzos y cenas. todo está incluido. Ya todo está incluido. Las bebidas en muchos de los hoteles, ya en el momento del curso preparatorio les diremos, estos hoteles incluyen bebidas alcohólicas. Ellos las denominan bebidas alcohólicas ligeras, o sea, vino, cerveza, que sean nacionales, están incluidas. Ya si te vas a tomar un whisky o vas a pedir una cosa distinta, te la cobran. El café está incluido en todos, los capuchinos no, los expresos tampoco, pero de resto todo el café también. Los transportes, todo el servicio de transportes descrito en el itinerario está incluido, tanto los traslados en safari en vehículos 4x4 como las vans de transferencia en la frontera y el personal que los acompañe en esto. Los conductores, siempre va a haber un conductor por cada vehículo de safari, experto, que entiende español, habla poco español, pero saben, hablan inglés súper bien, hablan español, pero pues básico, no es lo más fluido del mundo, pero eso sí es lo que... Y saben saben de la zona, saben de los animales, saben cómo moverse, saben qué hacer, qué no hacer, que eso es fundamental, porque uno está allá y está en mitad de la nada y uno no sabe para dónde coger. Para eso ellos están ahí. El anfitrión o acompañante sería Fabio, la persona que los va a acompañar en todo el recorrido. Fabio va a acompañarlos a ustedes en todo este trasegar. Los guías especializados es eso que Eli está describiendo. Son personas, o sea, a nosotros nos tocó literalmente uno que fue 20 años cazador y hace 15 años es acompañante de safari. Y otro que había decidido estudiar conservación y era un masái. Y otro que llevaba 25 años dedicado a los safaris de turismo, no de caza. Entonces son como un montón de cosas que uno dice, ¿qué nota? Les voy a dar un dato curioso que nos decía Abdul, uno de los días. Abdul nos decía, huele a león. Y nosotros decíamos, nos estás diciendo mentiras, o sea, pues, ¿qué cuento nos estás echando? O sea, ¿cómo es que huele a león? Y después y él nos decía, huele poco, no, aquí no vamos a ver leones. Luego te decía, yo creo que huele más, y huele más, es que llegábamos y nos encontramos a los leones. Y es cierto, que sí huele. Y sí, tenían cuando uno le dicen, ¿oles a león? Caballa, báñese porque sí huele a león. Y sí, huele a león. Entonces es muy particular. Huele a león, huele a hipopótamo, huele a hiena. Esos son como los que uno más logra identificar de los olores. El tema de asistencias permanente dentro del recorrido siempre va a tener como ese contacto y ese acompañamiento de lo que se ocurra en este proceso. El seguro médico está incluido dentro del viaje con una cobertura hasta los 79 años, 364 días. Así funciona, es con Asiscard y va a contar con un valor de asistencia hasta $150,000 que permite la extracción médica y los cubrimientos de eso. La intención no es que pase, pero ¿por qué lo incluimos? Alguien me va a decir, yo tengo póliza con AXA, yo tengo la tarjeta de crédito. Sí, súper bien, actívalas todo lo que tú quieras, pero este seguro no es negociable porque es como yo me siento tranquilo de a quién acudir o a quién llamar si pasa algo. Eso es como lo que nos funciona. Las experiencias destacadas, pues ya les describimos, son el Parque Nacional Tarangire, el área de conservación del Gorongoro, el safari completo en el cráter del Gorongoro, la visita a la comunidad Masái, Old Dubai Gorge, que es el museo donde encontraron a Lucy, los safaris en el Serengeti, que es la disponibilidad de nosotros poder salir en la mañana, en la tarde, al mediodía. Eso es lo que estamos pagando en esos safaris. El vuelo en globo sobre la sabana, incluido el desayuno, la reserva
o sea, el dormir y estar todo el tiempo en la reserva Masai Mara, la zona de conservación de Olpajeta, el encuentro con Baraka, Fato y Nayín, que son los rinocerontes, la Reserva Nacional del Samburu, el atardecer en Samburu, el centro de jirafas de Nairobi y el almuerzo en Cultiva. Todo eso es lo que están pagando. Servicios no incluidos dentro del valor de los $10.050. Los tiquetes internacionales. Los tiquetes internacionales son lo que les mencionamos ahorita, la ruta que se decida. La que proponemos tiene un costo aproximado en clase turista de 9 millones de pesos. Las visas electrónicas de Kenia y Tanzania, $150. Los tiquetes internos o los vuelos charter internos tienen un costo de $1.200. Y Sí, todos. Sí, todos. Porque esos no, uno no puede decir, ay, no, es que lo va a comprar por Kenya Airways. No, no existe ese vuelo. Lo vas a entender allá viendo la avioneta. Son muy seguras, son unas Cessnas Grand Caravan muy nuevas, súper bien. Las propinas a los conductores y a los guías, esas las distribuye Fabio. ¿Qué es lo que pasa? Como la infraestructura es tan baja, entonces allá son 50 personas para guadañar, y no hay guadaña, es a machete. Son 20 botones para llevar tus maletas, todavía hay botones que te llevan la maleta, entonces uno te lleva el morral, otro te lleva la maleta y otro te lleva la de mano. Entonces se recoge la propina y se les echa a la cajita de propinas del hotel. Se destina la mitad al guía acompaña, pues no a Fabio, sino al conductor, y la mitad al personal de staff del hotel y se deposita en cada recorrido y se les deposita ahí. Se sugiere $10, $10 por día, entonces 5 van al staff y 5 al guía. Gastos personales, pues las cositas que se compran en las tiendas de souvenirs, la lavandería adicional, los maleteros, pues si se quiere dar algo más, y cualquier otro servicio no especificado. Con los vuelos internacionales también hemos tomado ya varias veces KLM como aerolínea, porque, y ahí les digo a ustedes, si les interesa, díganos para cotizarles también. KLM tiene unas clasificaciones de sillas que no tienen muchas aerolíneas. Ellos tienen ejecutiva y tienen turista, normal, como muchas otras, pero tienen una clase intermedia que se llama Premium Comfort. Es una clase muy chévere, o sea, es pues como que no es ni tan costosa o tan cómoda como business, claro, por eso tiene su precio, pero tampoco es la sillita chiquita de económica. Entonces nos pueden decir, les cotizamos, es una muy buena opción y es un precio muy similar al de económica, o sea, se muy sube similar, no, poco, sí se sube, pues, pero muy poco. Pues pasas de muy 9 poco. más o menos a 14, 16, pero no excede los otros, sí. Sí, pero sí. pues se sube muy poco. Bueno, entonces, dudas, se separa con $1.000 el viaje y hay un cronograma de pagos sugerido. Ese cronograma de pagos sugeridos no es una camisa de fuerza. Ya cada uno dice, yo voy a pagar tanto, en estos momentos hago los pagos. Hay una fecha límite donde se exige ya el pago porque necesitamos terminar de cerrar el viaje y hacer el pago final. Se paga en dólares en efectivo o en pesos colombianos y se negocia la tasa ese día que se está haciendo el pago con mesa de dinero. Entonces se te reporta, se puede consignar a la cuenta o se hace a través del link de pagos de PSE. Y ese mismo día, antes de la 1 de la tarde, pues los que ya han viajado con nosotros ya saben cómo es el proceso. Esa es la forma. Porque se negocia la tasa, porque esa plata va toda a la cuenta en dólares de la academia en Panamá y de ahí se hacen los giros a los operadores. Así funciona. Si alguien quisiera pagar con tarjeta de crédito uno de los pagos o todo, tiene un recargo del 3% ese valor con la tarjeta de crédito. De resto, no hay ningún otro. ¿Qué dudas? Ahora sí, empezamos a... bueno, me faltó. Quien quiera dormir en habitación individual tiene un suplemento de $1.550. No es tan caro, es mucho más caro en cualquier otro viaje. En África no es tan caro.
1.550 ¿qué? Dólares si tú quieres dormir en una habitación individual. El viaje completo. No. Ah, Sí. sí, Pues o sea, al viaje los- completo sí. le sumas, Sí, o sea, no vale 10.050, sino 11.550. 11.600. Y otra cosa que yo no entendí fue, o sea, si superamos los 12, serían No hay. 2 grupos. Serían 2 fechas distintas. ¿Y cuál sería la otra fecha posible? Después de más o menos 3-4 días después de la fecha sí, más o menos. Sí, sería como el 16, sí, saldría de acá el 16 y se encontrarían en Ámsterdam, pues ahí. Sí. Mateo, ¿cómo serían los pagos mensuales y de qué valor? Te lo voy a proyectar Ya te lo por proyecta aquí. Eli. Mira, Es- entonces tú es- reservas con 1.000, cuando tú me digas, listo, ya voy. Negociamos los 1.000, pagas los 1.000, separamos tu cupo y arrancas. Septiembre, 1.500, octubre. Sí, Sí. ya María te lo manda. Uno dice si voy a pagar ahora en agosto. Sí, Ahora. sí, Bien. para poder separar como el bloqueo. Y arrancamos a hacer pagos igualitos hasta la cuota 6, hasta febrero, hasta enero, y la de febrero sería de 1.550. Ya ahí, cuando decimos, listo, está conformado el grupo, inmediatamente les decimos a ustedes, o sea, cuando hay 6 viajeros que ya están pagando, desde ese momento podemos decir, empezamos a expedir tiquetes. Los tiquetes no son reservas de grupo, son por sistema. Entonces, el que va a haber unos momentos donde va a estar más barato, donde va a subir, si se van agotando sillas de business o de premium comfort, van a subir, pues eso es como lo que se Y hace. también tienen ahí ustedes un tiempo para ir pensando, hey, yo me quiero ir antes porque quiero ir a tal parte, o yo me quiero quedar, o yo me quiero ir por tal ruta. Eso nos lo van diciendo a nosotros y ya les vamos mandando las opciones que encontremos por sistema. Los que van para Madagascar, miramos cómo es el recorrido a Madagascar, a ver los otros baobabs, y así. Yo calculo más o menos $15.000 todo. ¿Cierto? Sí. Sí. Más o menos a cómo está hoy en pesos colombianos, estamos hablando entre 45 y 50 millones de pesos. Y los tickets de Kenya Airways son entonces allá pagados allá. Se pagan a través de la operación, que son los vuelos. Es que ni siquiera es Kenya Airways, es por poner. ¿Qué? No, eso se paga Los pagan desde acá, o eso sea, se paga desde acá porque lo que se paga es un vuelo charter. No, yo soy el que hago todo el proceso y ya. Pero también entonces se paga Aquí, sí. pero Sí. ¿tiene una transporte o Se suman. se se suma. suman. Y ya nosotros les decimos, listo, tenemos programado para tal fecha emitir estos tickets para que ya ustedes se vayan como programando también. Porque el globo se incluyó, porque el globo se negocia y se negocia que nos recojan y que nos lleven, y porque este año tuvimos una experiencia no tan chévere y fue que todos habían dicho que sí y el día antes que llegan a que firmes el consentimiento informado de que te vas a montar en un globo, 4 nos dijeron que no. Entonces se nos iba complicando la cosa porque ellos programan el número de personas en la canasta, mandan los transportes, o sea, no es lo mismo volar en globo allá que volar en globo. No, Se arrepintieron a último minuto. ¿Puede o no que aterrice? no, lo que pasa es sí, no se arrepintieron por el consentimiento, estaban muy cansados, no querían madrugar, no querían pagar, entonces esta vez se dijo, todo el que quiera ir está incluido, está pagado. Se monta o no se monta, está pagado. Porque ya eso, o sea, asumir esos 4 no fue fácil. O sea, asumirlos no fue lo mejor. Entonces, ¿qué dudas? No, muy chévere. Mateo, creo que le dan el pago, pero sí estamos más o menos explícito, pero tú dices, no, yo quiero pagar, no puedo pagar si no pasa. voy a tal cosa. No pasa nada. No pasa nada y lo más importante que tengan en cuenta Es el febrero. a febrero debe estar pagado la totalidad del viaje, por eso la última la ponemos en febrero. Pero de los primeros $1.000 a este mes de febrero, ya lo revisamos puntualmente con cada uno. No pasa nada. Pues Eso también da comodidad porque ya sabes lo que está platica y Sí. ya está pagado al final. lo que tú tienes que tener presente son el pago inicial
y que hasta el 15 de febrero ya debe estar saldado. Ya contigo uno se siente y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Te pago ya, cuando haya que expedir tiquetes, despedimos tiquetes y en enero te pago el saldo. Listo. Y realmente van a tener un safari que van a tener como todos los puntos de vista, están muy bien organizados, o sea, 2 países, varios tipos de ecosistemas, varios parques. Ahorita el mapa. O sea, realmente es muy mágico poder hacer un safari de esta forma y tan pensado. Ay, no, perdón, No, el mapa. se me fue. Pensado en todo. Ahí les iba a mostrar el mapa. Acá. Eso realmente es el recorrido que ustedes van a hacer. Acá aterrizamos en Kilimanjaro. De ahí, desplazamiento por tierra. Tarangire. Es el punto como más lejos que vamos. De ahí subimos al Gorongoro. Y este es el desplazamiento, pues como de los largos, del Gorongoro al Serengeti. Pero como hay 2 paradas, entonces se siente más suave. De ahí, ya de acá, del Serengeti, vuelan hasta por acá. Porque no se vuela aquí, sino que se vuela acá, que es donde está la ciudad y la frontera y el paso fronterizo. Se toman 2 vuelos Entonces, porque, ahí- y para que lo tengan en cuenta, eso es algo también muy cómodo del viaje. O sea, no van a estar llegando como al superaeropuerto en la ciudad. No, van a aterrizar en la mitad del parque y el hotel está a El 20 pasabordo minutos. es una nota. Te entregan, no, es peor. Te entregan un cartón paja. Este es tu pasabordo. Me lo devuelve cuando se monte al avión. Y el piloto lo recoge y listo, y te bajas. Entonces, acá pasamos. Esto, pues este es servicio El también. tema, digamos, de equipajes, pensando en la maleta. No. ahora Súper importante tu pregunta. La maleta es una restricción fuerte, por eso es el tema de la lavada. ¿Por qué? Porque con estos vuelos, el peso máximo son 15 kilos en una tula. Son 15 No kilos se puede llevar. en tula. Ojo a eso, son las 2 condiciones. Porque Sí, ya. Margarita lo logró. Entonces, yo creo que la familia tuya lo logra. vean, y hay algo ahí que es importante, no solamente es por los vuelos, porque claro, son aviones pequeños, entonces no les cabe tanto equipaje, pero también cuando estamos en el safari, como Enseguida ustedes ven muestra el carro acá, del safari. que vamos del día 1 al día 2 y aquí estamos saliendo en pleno safari y de acá salimos en safari, seguimos en el carro, pero nos estamos moviendo de un hotel a otro. Las maletas ocupan el espacio perfecto cuando son tulas de máximo 15 kilos versus cuando nos llevamos la típica maleta cuadrada, pues rectangular. La maleta pesa 4 grande, kilos. no se acomodan fácil en un carro. Entonces ellos, ¿qué te dicen? Si quieres, sí, traiga esa maleta. ¿Qué pasa? La tengo que montar en el techo. Y si la monto en el techo no se puede abrir. Yo les mostraba una foto y los techos de esas Land Cruisers están adaptados para que uno se pueda parar y ves por arriba. Exacto. Entonces son las 2 cosas. No, la chiquita de rueditas tampoco. Solo tulas y morrales, pero es por un tema de acomodación dentro de los carros de safari, porque si no, vean, yo les mando el link de la tula esa barata de Amazon. ¿Por qué? Porque es que si uno dice, ay no, yo quiero la de Samsung o la de Trule, sí, claro, bacanísimo, pero cada cuánto la vuelves a usar. La otra vale $60. Y es muy incómoda para jalar en los aeropuertos, o sea, esa maleta para los aeropuertos no es cómoda. Sí. Pero no, en el hotel que también te preguntar, el último hotel en Amsterdam no está incluido. No, porque esos son, si tú lo quieres o no lo quieres, si es la ruta o no es la ruta. Vale, $375 la noche a la ida y a la venida. ¿Qué incluye eso? El transfer, aeropuerto, hotel, aeropuerto, noche y desayuno. Yo no entendí lo de los vuelos internos de Nairobi, entre esas vainas, que claro, no están incluidos. Sí. Son No. 10.050 porción terrestre, 1.200 los vuelos, 150 las visas. Ahí cubriste todo, ya. Quiero la noche de tránsito. De la ida, 375. Quiero la de regreso también, 375. Listo.
Y Eli se borró. Bueno, Sí, es que estaba... lo de eso, ¿qué sucede? Las tulas, ellos las acomodan, las aplastan, se moldean y las apilan. Esas son las tulas. Y cuánta ropa que deben llevar es ropa Y que como- se pueda, como todo es como de dry fit, ejercicio. no de ejercicio. También les mandamos los links, están en Amazon, valen los pantalones, valen 30, 40, ese es el pantalón, las camisas, o sea, que uno realmente se sienta cómodo. Los colores, les mandamos como la paleta de colores, que son gris, gris claro, azul, no es azul oscuro, tiene que ser un azul más bajito, los kakis, miren los pasabordos. Entonces, ¿cuál es la idea? Muéstrales, por ejemplo, ahí estaba mostrando los colores de la ropa como para que se hagan una idea. Miren que los colores, donde está el grupo, que No me es, carga. Ya, están todas... que miren que los colores son verde, oliva. ¿Cuándo te falta? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses. Yo les mando el checklist, literalmente, esos son los colores. Y la gama de María también. El blanco hay que ponerlo más cremita, pero funciona. Es lo único. Los zapatos, hombre, los zapatos, tenis, usted no va. Ah, es que estos son de jirafa. Los cordones, así también. Entonces, el azul está prohibido. Esto es de cuero de jirafa, mentira, no. Pero no es así, o sea, simplemente es por comodidad y porque sí se ve más lindo. No. Las temperaturas van desde los 8 grados, que es la noche en la sabana, hasta... Sí, no, por ejemplo, si tú cuando sales más o menos 10, 12 grados, es en el Gorongoro en la tarde y en la noche, que es el punto más frío. Entonces, no tienes que llevar una chaqueta, sino o un y por las mañanas es 12, 14 grados. Entonces es de un rompeviento, una chaquetica livianita. O un... No, Ya te fuiste. no, pero todo lo va a comprar de Colombia. No, necesitas únicamente una chaqueta. Te lo digo yo que me robaron la chaqueta a la idea. Eso. Una de plumas. Una de plumas. Ah, ¿ves? Así como es. Ese cuento no lo vas a contar, claro. Como estamos aquí, una chaqueta de plumas. Y el no piquex en spray. Ya la tenemos y te la muestro. Esa ya la tienen todos en el... Ya te la mandamos. 8 grados es en la noche en el Serengeti, pero ahí te están poniendo agua caliente en la habitación. Pues, hasta 32. Va a estar en la platencia que Río. Sí. Cielo, muchas gracias por asistir. Señora. Ya ahí se han ido desconectando los otros. 110. Aquí ya hay muchas No hay preguntas. problema. Si tú Y tienes alguna entonces hay enchufes, pregunta, no hay que llevar nada, porque ya en todas partes están los enchufes tipo C, USB y ya. En todos los hoteles hay Wi-Fi. En los parques, bueno, muchas quien gracias quiera, por asistir, entonces. compra Que la estés SIM, bien. pero la SIM funciona. Una que se desconecta uno bastante, para las fotos sí es muy importante. Te voy a dejar por acá mi número de celular. Pero, o sea, dentro de todo eso, pues como que en el curso preparatorio las sesiones están dispuestas. La parte de historia, la parte de biología, una sesión de fotografía, pues para que aprendan a tomar las fotos, a lo que se van a encontrar con
con las fotos de naturaleza. Igual llevan a Fabio, que él sabe algo de fotografía, Pero ¿de dónde hacemos con celular. eso? Con celular.